Amigos, bienvenidos a USA en Español. El anuncio económico que nadie quería escuchar en este país finalmente llega al oído de todo el pueblo americano y cómo afectará al bolsillo de la gente. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo y la reacción del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a la sombra de una recesión económica. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, para nadie es un secreto que la economía americana se encuentra viviendo uno de sus peores momentos. La inflación continúa lamentablemente subiendo en nuestro país, el alto costo de la vida que continúa afectando el bolsillo de todo el pueblo americano y que lamentablemente no ha podido ser controlado por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Numerosos expertos económicos en todo el país continúan advirtiendo que una recesión económica pudiera llegar próximamente y el día de hoy el multimillonario y dueño de la empresa Tesla, el señor Elon Musk, ha dicho que una recesión económica es prácticamente inevitable en nuestro país a largo plazo, pero que también es muy probable que pueda golpear a los Estados Unidos más pronto que tarde. Fíjense lo siguiente y este análisis que hace Elon Musk con respecto a la economía de nuestro país. Él está diciendo que una recesión económica es inevitable que ocurra en este país. Él cree que a largo plazo va a llegar sí o sí una recesión económica que va a afectar de una manera bastante importante, especialmente a la clase trabajadora y a todo el pueblo americano. Pero él dice también que a corto plazo incluso también pudiera llegar esta recesión económica y que, por cierto, pudiera amenazar con destruir la economía americana de una manera bastante importante. Elon Musk hizo la predicción el día martes, haciéndose eco de las declaraciones que había hecho anteriormente en la red social Twitter, indicando que se avecina un despertar muy rudo y bastante complicado para toda la economía de nuestro país. Y fíjense algo, recordemos nosotros, amigos, que la Reserva Federal de los Estados Unidos tardó demasiado tiempo en actuar. Lo hemos venido advirtiendo durante los últimos meses. El señor Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de este país, le dijo en innumerables ocasiones al Congreso, a los senadores, a los congresistas, que el problema de la inflación era algo transitorio, que no nos preocupáramos, que ellos no iban a hacer absolutamente nada y que el mercado se iba a arreglar por sí solo. Él dijo: no hace falta tomar ninguna medida en este país. Y ahora resulta que cuando nos estamos viendo con el agua llegando al cuello, el presidente de la Reserva Federal dice: ups, me equivoqué, discúlpenme esa, ahora sí vamos a actuar y vamos a comenzar a tomar medidas. El gran problema es que ya es al parecer bastante tarde y las medidas que está tomando la Reserva Federal ahora pudieran causar incluso un peor daño a la economía americana con el único objetivo de hacer bajar a la inflación. Pero es que la inflación tenemos que controlarla de una manera u de otra. Lamentablemente, como siempre, el pueblo americano es quien recibe las consecuencias de las malas decisiones que los políticos generalmente toman en la ciudad de Washington. Una recesión es inevitable en algún momento, así lo dijo Elon Musk. En cuanto a si hay una recesión en el corto plazo, pues es más probable que lo haya a que no la haya. Así dijo el multimillonario a un importante medio de comunicación que se encargan, como ustedes muy bien saben, de tratar todos los temas económicos en este país, en una entrevista importante que se encontraba justamente hablando acerca de este tema. Por supuesto, no es una certeza, pero parece mucho más probable que ocurra una recesión económica a corto plazo a que no ocurra en este país. Y aquí es donde se comienzan a despertar los miedos. El pueblo americano tiene que entender el significado de lo que es una recesión económica y cómo le va a afectar de manera muy importante al bolsillo de todas estas personas. Ya les voy a explicar cómo la gente se va a ver afectada y por qué yo siempre digo que el pueblo americano es quien termina pagando los platos rotos de todas las decisiones malas que toman los políticos en la ciudad de Washington.
Por su parte, el presidente Joe Biden ha tratado de restarle importancia a la probabilidad de una recesión, insistiendo a los periodistas durante sus vacaciones del fin de semana en Delaware que esto no es inevitable, pues el presidente Biden al parecer es un poco más optimista. Él dice, bueno, dicen por ahí que es inevitable que venga una recesión. Eso no es así. Eso no quiere decir que una recesión va a venir con seguridad a este país. Y por supuesto, el presidente Biden trata de llenar de optimismo al pueblo americano. El problema es que la gente no compra la comida con optimismo. El problema es que la gente cuando va para el supermercado necesita pagar con dinero los alimentos y los productos que tiene que comprar. El optimismo, amigos, ayuda de una manera psicológica a las personas, pero en la práctica, lamentablemente, esta teoría no ayuda al pueblo americano a salir de la crisis. Lamentablemente, el dinero a la gente no le alcanza. La gente ya no tiene el dinero suficiente, para poder subsistir. Y eso es lo que tiene que entender el gobierno federal al momento de transmitirle estos mensajes a las personas. Los economistas dicen que es más probable que nunca una recesión económica, así le dijo un periodista, un reportero, al presidente Biden cuando se encontraba en medio de sus vacaciones en la playa, recordemos justamente tratando de tener una comunicación con el presidente para encontrar una reacción acerca de este tema. Y fíjense ustedes cómo respondió el presidente Biden, que a mi parecer lamentablemente no fue la respuesta correcta o que el pueblo americano estaba esperando. Ahora tú suenas como un político republicano, así le dijo el presidente Biden al reportero. Luego, por supuesto, se comenzó a reír, le dijo que era una broma, que él estaba bromeando, que simplemente era un chiste. El problema es que no estamos para chistes. El problema es que el pueblo americano continúa sufriendo una de las peores crisis económicas en el país y no estamos en este momento para que los líderes políticos estén echándole bromas o chistes a la gente sobre el futuro y lo peor del caso, sobre la posibilidad de tener dinero suficiente para poder vivir. Pero bromas aparte, dijo el presidente, no, yo no creo que lo sea. Estaba hablando con Larry Summers esta mañana, no hay nada inevitable con el tema de la recesión. Es decir, el presidente Biden dice, no es así, las cosas no son como la están pintando los economistas y eso no es así de que vaya a venir una recesión económica con seguridad a este país. Por supuesto, el señor Summers es uno de los muchos economistas que han declarado que una recesión a corto plazo es más probable que improbable. Justamente una contradicción en las declaraciones del presidente que ha dado a este reportero el día de hoy. Summers también declaró el día lunes que la tasa de desempleo de los Estados Unidos debe aumentar por encima del 5% y permanecer allí si los estadounidenses quieren ver algún alivio en la inflación. Y fíjense lo grave de la solución a este problema que afecta el bolsillo de toda la gente. En otras palabras, para poder resolver el problema de la inflación hay que despedir a la gente de sus trabajos. Imagínense ustedes a dónde ha llegado este país y como siempre lo digo, me gusta recordarlo. Hay gente que me repite, pero ¿por qué nombras tanto a la Reserva Federal? ¿Por qué nombras tanto a su presidente, el señor Jerome Powell? Porque en mi humilde opinión, este señor es el responsable de la crisis y grave crisis económica que estamos viviendo en este momento en nuestro país por la falta de acciones que tuvo que tomar hace más de un año para poder resolver este problema. Fíjense lo que dijo este señor. Necesitamos 5 años de desempleo por encima del 5% para poder contener la inflación. O, en otras palabras, necesitamos 2 años de un desempleo del 7.5%. O 5 años de 6% de desempleo. O un año del 10%. Como ustedes lo vean, amigos, según esta persona, la solución para resolver el problema de la inflación es despedir a la gente de su trabajo. Así lo dijo en un discurso en la ciudad de Londres el día lunes.
Hay números que son notablemente desalentadores en relación con la opinión de la Reserva Federal, así lo dijo en territorio europeo, hablando justamente sobre la solución al problema de la inflación en nuestro país. Por eso le digo a las personas, traten de ahorrar la mayor cantidad de dinero posible, prepárense en caso de que una recesión económica llegue a este país, no vaya a ser justamente que los encuentre con las manos cruzadas y ustedes al final de cuentas no sepan cómo actuar el momento de que una grave crisis económica pueda llegar a este país. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.